Hola, hoy te quiero compartir un video. Me nace compartirte este video y quiero explicar un poquito de manera más amplia por qué he venido diciendo que se mientan. Porque me he dado cuenta que todos tenemos una historia. Nuestra vida está construida a base de las historias que tú te cuentas. Por ejemplo, esta personalidad que yo tengo y esta vida que yo llevo es porque me cuento una historia todos los días. ¿A qué me refiero? Yo inicié con este proceso hace aproximadamente más de 5 años atrás. Quienes me conocen de más atrás saben que yo era una persona súper tímida y con un buen de problemas de autoestima. Pero realmente todos tenemos una historia y esa es la historia que yo me había contado desde niño hasta mi adolescencia, que yo era débil, que yo tenía problemas de autoestima, que la gente me veía débil. Y es que al final de cuentas es verdad, lo que te cuentas día tras día se vuelve realidad. Ese fue mi caso. O sea, yo me creí la idea de que era débil, me creí la idea de que tenía baja autoestima y pues por obvias razones la gente me notaba y se me veía que era débil. Entonces, ¿por qué encontramos tantas personas allá afuera que se cuentan una historia de dolor todos los días? Hay personas que pierden a un ser querido y me consta porque las he visto. Veo personas que pierden a un ser querido y parece ser que se les pierde la vida, pero todos los días se están contando esa misma historia. Se preguntan por qué pasó, que ellos tuvieron la culpa, que ellos tuvieron que ver en esa muerte. Entonces, es la historia que te estás contando todos los días. Entonces, se vuelve realidad. Así como yo tenía mi historia en la cual yo me sentía débil y no me sentía nada seguro de mí mismo, pues obviamente se veía reflejado y las personas lo notaban. O sea, yo jamás en mi vida hubiera pensado que iba a compartirles mi vida y mis experiencias en videos en las redes sociales. Yo anteriormente decía, no, es que yo, las redes sociales, no, yo no voy a poder compartir nada de mi vida. Y veme ahora, me gusta grabar estos videos con el afán de poderte compartir lo que yo he ido aprendiendo y que si te sirve pues lo apliques y que si no pues simplemente lo ignores. Entonces, ¿por qué vemos tanta gente allá afuera que sufre? Porque se cuentan una historia de sufrimiento todos los días, porque se dicen cosas negativas, porque se engañan de manera negativa. Por ejemplo, si tú perdiste a un ser querido y te clavas con la idea de que ya la vida no va a ser la misma, que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser diferente, que ya no va a ser lo mismo, que ya no vas a conseguir la alegría, pues obviamente es la historia que te cuentas todos los días. Imagínate que cada mañana te levantas y lo primero que piensas es, mi vida ya no va a ser como antes porque anteriormente estaba tal persona y ahora ya no lo está. Entonces, pues obviamente si te lo estás dice y dice, se va a volver realidad y tu vida tarde que temprano va a cambiar. Es lo que me pasó a mí. Yo fui cambiando mi vida porque me repetí todos los días una historia diferente. Yo recuerdo que cuando tú comienzas a contarte una historia distinta, todo parece un engaño, todo parece una mentira. Yo recuerdo cuando yo empecé en este proceso de contarme una historia distinta, yo quería comportarme distinto, quería verme distinto, quería sentirme distinto, pero a la hora en ese proceso de sentirme distinto, me sentía falso, me sentía que no era yo. Y yo recuerdo que me sentía una persona diferente, pero que al pasar el tiempo y al pasar los años me convertí en eso que tanto decía que era. Me convertí en la persona que quería ser. Entonces, yo creo que las personas sufren por las decisiones y por las mentiras y las historias que se cuentan día con día. No hay historias buenas ni historias malas, es la realidad. Pero realmente sí he visto que hay personas que sufren por la historia que se cuentan día tras día. Hay personas que son víctimas y que se cuentan la historia de víctima y pues obviamente terminan siendo víctimas. Y hay personas que tienen unas historias increíbles, que tienen un ego y unas creencias de superioridad tan grandes que pues dices, bueno, oye, ¿cómo es posible que una persona tenga esa mentalidad o tenga ese autoestima por la historia que se cuenta todos los días? Yo sé que en un principio va a ser difícil porque para mí lo fue. Cuando yo inicié en este proceso yo me sentí un mentiroso. Pero al final de cuentas la personalidad se construye a base de tus creencias y de las mentiras que te dices día tras día. Entonces decídete.
decir buenas mentiras. Decide qué historia te vas a contar. Aprende a contarte tu historia. Aprende a entender que no porque lo que te ha sucedido quiere decir que toda la vida va a ser así, que puedes cambiar tu historia, que si estás pasando por una circunstancia difícil o no te sientes cómodo con la vida que llevas, cambia de historia, deja de contártela, deja de transmitir esas creencias, esas historias que tanto te has contado y que tanto daño te hacen. Entonces, este video es para que aprendamos a contarnos una historia. Yo te aseguro que si te repites más de 100,000 veces la misma palabra, muy probablemente te la vas a terminar creyendo. Yo tardé 5 años para creérmela, 5 años para poder agarrar un poquito de autoestima, 2 años consecutivos leyendo, bueno, no leyendo, escuchando muchísimos audiolibros, porque realmente necesitaba contarme una historia y necesitaba escuchar historias positivas y de inspiración. Yo no las tenía, pero hay personas que sí las tienen. Entonces, si tú no te puedes contar una buena historia, busca a quien tiene una buena historia y trata de hacer la tuya y muy probablemente vas a conseguir los mismos resultados. Aprendamos a contarnos una buena historia, aprendamos a mentirnos de manera correcta y aprendamos a llevar una vida un poquito mejor. Si tu vida no es muy buena o sientes que no es la que tú quisieras, cámbiala. Aprende a contarte una historia diferente y sé consistente hasta que esa historia se vuelva parte de ti. Pues es algo que te quiero compartir. Digo, no tengo la verdad absoluta, de hecho no creo tener ni tantita razón, pero si crees que te sirve y crees que tiene sentido lo que te digo, pues te invito a que lo apliques y lo lleves a cabo en tu vida. Pues sin más, te mando un beso, un abrazo y nos vemos en algún otro video. Échale un buen de ganas y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.